Entonces demos inicio a lo que nosotros tenemos para este día, que son las ecuaciones de primer grado. Bueno, entre los saberes previos que nosotros tenemos que tener en cuenta es qué es una igualdad. Una igualdad matemática es la proposición de equivalencia existente entre dos expresiones algebraicas conectadas a través del signo igual, en la cual ambas expresan el mismo valor. Esa es la definición que nosotros tenemos de igualdad. Nosotros podemos tener igualdades que son verdaderas o igualdades que son falsas. Una igualdad verdadera es la que ustedes miran ahí. 4 más 5 es igual a 9. ¿Listo? Esto es verdadero. ¿Por qué? Porque si ustedes suman 4 más 5, el resultado va a ser 9. Otra igualdad que es verdadera, tenemos 10 menos 15 igual a menos 5. Si realizamos la operación, nosotros encontraremos que son iguales, es decir, hay una igualdad entre estas expresiones matemáticas. Pero también aparecen las que son falsas. ¿Cuáles son algunos ejemplos? 1 más 1 igual a 5. Eso es falso. ¿Por qué? Porque 1 más 1 es 2 y 2 no es igual a 5. ¿Listo? Falsa. Tenemos otra que sería 5 menos 2. En este caso, a 5 le quito 2, es 3 positivo. No es lo mismo que menos 3. En este caso también es falsa. ¿Listo? Bueno, hasta aquí, jóvenes, ¿hay alguna pregunta? Bueno, listo. Esto es básicamente lo que es una igualdad. Cuando nosotros hablamos de ecuaciones, lo que nosotros tenemos son de pronto incógnitas o elementos que nosotros no conocemos de un problema. Por ejemplo, vamos a iniciar con este problema que muchos de ustedes lo han tenido en una tienda. Por ejemplo, Carlos compra un paquete de papas con un billete de 2.000 pesos. Si le sobran 1.250 pesos, ¿cuánto cuesta el paquete de papas? Esa es la pregunta, ¿listo? Esa es la situación que tenemos. Voy a la tienda, pido un paquete de papas, lo pago con un billete de 2.000 y me dan de regreso 1.250. ¿Cuánto me costó el paquete? Lo que nosotros vamos a plantear es la ecuación, o es decir, la expresión matemática que me va a facilitar este proceso. Yo tengo mis 2.000 pesos. A estos 2.000 pesos le voy a quitar el precio que cuesta mi paquete de papas, que en este caso se lo representa con una letra X, y ese resultado me va a dar 1.250. ¿Listo? Bueno, entonces lo que nosotros vamos a trabajar en esta primera parte es averiguar cuánto cuesta o cuánto es el valor de X para que se mantenga la igualdad. Es decir, para que lo que está en el lado izquierdo del igual sea igual a lo que está en el lado derecho. Ya varios de ustedes ya lo tienen en mente. ¿Cuál es la respuesta? Es 750. Es decir, yo a 2.000 pesos le quito 750 pesos y voy a tener 1.250. Entonces, ¿cuánto cuesta el paquete de papas? La respuesta sería
el paquete de papas cuesta 750 pesos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros nos vamos a hablar de ecuaciones, lo que nosotros vamos a tener es estas expresiones, las cuales nos van a faltar algunos elementos o lo que se conoce como incógnitas para que nosotros mantengamos la igualdad. ¿Listo? Estas ecuaciones van a ser verdaderas o falsas. Es decir, si yo tengo, o sea, si mi paquete de papas cuesta 750, realizamos las operaciones y vemos que esto es una igualdad verdadera. Sin embargo, si yo realicé de pronto el proceso, me equivoqué, le digo que le quito 500 nomás. 2000 menos 500 voy a tener 1500. Eso va a ser diferente a 1250. En ese caso es falsa. Si la igualdad es falsa, significa que el valor que nosotros encontramos no es solución de la ecuación que se está planteando. Bueno, siguiente. Vamos a hacer la definición de lo que es una ecuación. Entonces, una ecuación es una igualdad algebraica que se cumple solamente para determinados valores de las variables o incógnitas. Por ejemplo, la siguiente igualdad algebraica es una ecuación. Listo. En este caso, ya no es una sola X, por así decirlo, una sola incógnita. Si ustedes recuerdan, en el grado octavo se trabajó lo que es la parte del álgebra, en la que nosotros trabajábamos con diferentes expresiones, ¿no es cierto? Aparecían las variables, las constantes, que más adelantico les voy a también recordar esta parte. Bueno, en este caso yo tengo esta ecuación que dice 7x menos 3 igual a 3x más 9. ¿Listo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es encontrar los valores de las x que están en rojo de tal manera que la ecuación sea verdadera. Entonces, lo que decimos es que los valores de las variables o incógnitas que hacen que se verifique la igualdad son lo que se denomina soluciones de la ecuación. Así, en el ejemplo anterior, x igual a 3 sería una solución, ya que hace que se verifique la igualdad al sustituir x por 3. Listo. En este caso lo estamos simplemente comprobando, es decir, estamos verificando que la respuesta que nos dan aquí, x igual a 3, sí es solución de la ecuación que se presenta arriba. ¿Cómo nosotros verificamos esto? Lo verificamos reemplazando en el lugar donde está la x el valor que se nos da. Por ejemplo, en este caso la x se reemplaza por 3 y tenemos la expresión en la parte de abajo. 7 multiplicado por 3 menos 3 es igual a 3 multiplicado por 3 más 9. Bueno, para resolver esta expresión tenemos que recordar algunas cositas, ¿no es cierto? Hay algo que se conoce como la prioridad de los operadores y nosotros tenemos que resolver esto con cierta estructura. Lo primero que tenemos que resolver son las multiplicaciones. Entonces,
7 multiplicado por 3, 21. Menos 3 es igual a 3 multiplicado por 3 es 9 más 9. Lo que se hizo simplemente fue desarrollar las multiplicaciones y colocar su resultado en la parte de abajo. El resto de términos simplemente baja. 3 por 3, 9 y baja el siguiente. Si nosotros realizamos esta operación, entonces tenemos que 21 menos 3 nos da 18. 9 más 9 nos da 18. En este caso, nosotros obtenemos una igualdad. Esta igualdad es verdadera. 18 sí es igual a 18. ¿Listo? Como nosotros ya encontramos que sí hay una igualdad, nosotros podemos decir que cuando x es igual a 3, sí es una solución de la ecuación que se planteó en la parte de arriba. ¿Listo? Bueno, entonces nosotros vamos a tener lo que son ecuaciones algebraicas. Las ecuaciones algebraicas se van a caracterizar o se pueden, digamos, clasificar de acuerdo a los elementos que contengan. Vamos a mirar así una clasificación a grandes rasgos. Cuando nosotros hablamos de ecuaciones algebraicas de primer grado, lo que nosotros vamos a encontrar es que la incógnita o la variable con la que nosotros estamos manejando, el máximo exponente que tenga va a ser 1. Se había estudiado de que si no tiene exponente, que es el número chiquito que se le acostumbra a colocar en la parte de arriba, siempre va a ser 1. En este caso, miren que esta x, el exponente es 1. 3x exponente 1, 5x exponente 1, x tiene el exponente 1. Como todas las incógnitas tienen un exponente 1, se dice que esta es una ecuación de primer grado. Si nosotros revisamos el hecho de que tenga paréntesis, corchetes y llaves, por el momento no nos debería preocupar, porque eso lo trabajaríamos después. Lo importante aquí es que el exponente sea 1. También nosotros vamos a tener ecuaciones que son de segundo grado. ¿Por qué se dice que es ecuación de segundo grado? Si nosotros revisamos, hay una incógnita que tiene el exponente diferente de 1. En este caso es 2. Como el exponente es 2, nosotros vamos a hablar de que esta es una ecuación de segundo grado. Que después hayan variables o incógnitas de las cuales tengan exponente 1, en realidad esto ya no interesa. Nosotros simplemente buscamos es la incógnita que tenga el mayor exponente y con eso decimos o definimos el grado de la ecuación. En este caso, el exponente más alto que tiene esta expresión va a ser el 2. Por lo tanto, esta es una ecuación de segundo grado. Vamos a tener nosotros también algunas ecuaciones que pueden ser racionales. Nosotros estudiamos también los números racionales. ¿Qué es un número racional? Simplemente es un número que divide a otro. Lo hemos visto en fracciones. Miremos que en este caso la expresión que nosotros tenemos son fracciones. Miren, dice 1 sobre 3x menos 1 es igual a 3 sobre 3x más 1, y miren que en este caso se está dando una fracción.
Este tipo de ecuaciones se conocen como ecuaciones racionales. Vamos a tener también otro tipo de ecuaciones que son las irracionales. En este caso, hacemos referencia a los números irracionales. ¿Cuáles eran los números irracionales? Aquellos que tienen infinitos términos decimales. Por ejemplo, la raíz de 2, la raíz de 5. En este caso, nosotros como estamos trabajando, por ejemplo, con las raíces o con este tipo de números, nosotros hablamos de que son ecuaciones irracionales. Bueno, vamos a trabajarlo entonces esto por partes. El día de hoy únicamente nos centraremos en lo que son las ecuaciones de primer grado, es decir, ecuaciones cuyo exponente máximo va a ser el exponente 1. Listo, eso es, solamente vamos a trabajar en esta primera parte que son ecuaciones de primer grado. Bueno, cuando nosotros estudiamos una ecuación, vamos a tener algunas partes. ¿Listo? Entonces, nosotros habíamos hablado que la igualdad se escribe usando un igual. El igual va a ser lo que nos va a separar las partes o una de las partes de la ecuación. Cada uno de estos elementos que ustedes ven aquí se conocen como términos. Entonces, todos los términos de la izquierda se van a denominar como primer miembro. Y del igual hacia la derecha, todos los términos que están hacia la derecha se conocen como segundo miembro. Entonces, dentro del primer miembro, nosotros vamos a tener los términos. Cada término va a estar separado por signos de suma o de resta. Es decir, 3x, esto es un término, 12 más 12 es otro término. En la parte de la derecha nosotros también vamos a hacer lo mismo. El segundo miembro va a tener sus términos. X es un término, menos 10 es otro término. Bueno, ahora nosotros ya sabemos que estos son términos. Lo que tenemos que distinguir en los términos es cuál de ellos representan variables y cuáles son constantes. En este caso, las variables van a ser los elementos que contengan la letra o la incógnita. Entonces, las variables siempre van a ser los términos en los cuales aparezcan las letras. Esto se conoce como variable. En cambio, las constantes van a ser los números que no tienen ninguna letra o que no tienen incógnita. ¿Listo? Bueno, esto es las partes de una ecuación. Ya para empezar a estudiar y mirar cómo se resuelven, vamos a empezar ilustrando un pequeño ejemplo. Regálame un segundito, voy a conectar el PC. Bueno, listo. Nosotros ahora vamos a empezar la solución y esto se conoce como la primera parte, la regla de la suma. También miraremos la regla del producto. En primer lugar, yo tengo aquí una balanza que está en equilibrio. La balanza en equilibrio
Vamos a mirarla aquí con unas figuras geométricas que están en color azul y otras que están en color rojo. No importa la forma que tiene, ¿listo? No importa si uno es más grande o el otro es más pequeño. Puede darse el siguiente caso. En la parte izquierda, donde está esta figura azul, yo puedo tener, por ejemplo, 2 kilos de manzanas. En la parte derecha, yo puedo tener otro elemento, por ejemplo, 2 kilos de arroz. ¿Listo? El peso viene a ser el mismo, sin embargo, la forma puede ser un poquito diferente. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta de esta figura. ¿La balanza está en equilibrio? Sí, la balanza está en equilibrio. Yo tengo 2 kilos en un lado, 2 kilos en el otro. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que se mantenga en equilibrio? Le adiciono un peso igual a cada lado. Eso es lo que nosotros vamos a hacer para mantener la ecuación, la balanza en equilibrio. Por ejemplo, habíamos hablado de que yo tengo 2 kilos en un lado y 2 kilos en el otro. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Agrego 1 kilo en un lado, que sería el cuadrito verde, y 1 kilo en el otro lado. De tal forma que en un lado yo tengo 3 kilos y en el otro lado yo tengo 3 kilos. ¿La balanza está en equilibrio? Sí, está en equilibrio, ¿verdad? Esta parte, muchachos, sí la tenemos clara. Bueno, si de pronto hay dudas, por favor, me las dejan en el chat y yo trato de revisarlas y vamos revisando esto. ¿Listo? Bueno, siguiente. Lo que nosotros vamos a hacer es, por ejemplo, vamos ahora, retomando el ejemplo anterior, nosotros vamos a tratar de solucionar esta ecuación que es x más 5 igual a 14. Más de uno ya la tiene solucionada ahí mentalmente, ¿verdad? Bueno, pero vamos a estudiarla de esta forma. X más 5 es igual a 14. Si nosotros vamos a aplicar lo que habíamos visto anteriormente, nosotros le podemos sumar menos 5 en los dos miembros, obteniendo la ecuación equivalente que nos da la solución. Listo. Miren que en este caso yo le coloqué en un miembro, en el primer miembro se le restó 5 y en el segundo miembro también se le restó 5. Esto, ¿por qué o por qué se hace este proceso? Este proceso se lo hace para mantener la igualdad o mantener el equilibrio. En la presentación anterior yo les decía, para que la balanza esté en equilibrio yo tengo que aumentarle o quitarle la misma cantidad. ¿Listo? En este caso, la igualdad o con los números va a suceder lo mismo. Para que una igualdad esté en equilibrio o se mantenga la igualdad, yo lo que voy a hacer es a un miembro le voy a sumar o le voy a restar la misma cantidad que le sume o le reste en el segundo miembro. ¿Listo? Eso es lo que nosotros realizamos. ¿Para qué se hace este proceso? Este proceso se hace para dejar en un miembro las variables y para dejar en el otro miembro las constantes. ¿Listo? Entonces, este más 5 con el menos 5 se cancelan, se pueden quitar de esta parte y únicamente me queda la variable. En la parte de la derecha, en el segundo miembro, realizo mi operación que sería
14 menos 5. Esto me da 9. Es decir, que el valor de x va a ser igual a 9. Bueno, esto sería la solución de la ecuación. Listo. Es decir, el valor de x es igual a 9. Nosotros, después de que realicemos o encontremos una solución de esta forma, nosotros después tenemos que verificar, tenemos que comprobar si en verdad esa es la solución de la ecuación que se planteó. ¿Cómo hacemos? Vamos a recordarlo. Mi ecuación es x más 5, que va a ser igual a 14. Entonces, lo que yo hago es, en el lugar donde está la x, yo coloco el valor que se me da, que sería el 9, y realizo las operaciones. 9 más 5 es igual a 14 y 14 es igual a 14. ¿Listo? En este caso, miren que la igualdad es verdadera. Como la igualdad es verdadera, nosotros podemos decir que x igual a 9 es solución de la ecuación que se nos dio, que es x más 5 igual a 14. Listo. Eso es lo que nosotros trabajaremos prácticamente en esta primera parte del curso. Hay algo dentro de estos procesos que se conoce como la transposición de términos. ¿Listo? Esta es otra forma como se pueden solucionar las ecuaciones y me parece a mi modo de ver como la más fácil y la que uno debería tratar de interiorizar para poder solucionar las ecuaciones. ¿De qué se trata? Consiste en pasar las x a un lado y los números a otro, es decir, la parte literal a un lado y el término independiente a otro. Listo. Es decir, nosotros vamos a mover los términos de cada miembro entre los miembros. Vamos a mirar el ejemplo que nosotros teníamos. Este ejemplo nosotros ya lo hicimos, fue mantener la igualdad restando la misma cantidad en un miembro y la misma cantidad se resta en el otro miembro y obtuvimos la respuesta que es igual a 9. Cuando nosotros hablamos de transposición de términos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miremos que en este primer miembro lo que está acompañando a la x o lo que evita que yo la tenga sola es este número que dice más 5. Entonces, yo lo que tengo que hacer es mover este número más 5 al otro lado, es decir, al otro miembro, al otro lado del igual, al otro miembro. ¿Cómo se hace o cómo es el proceso? Simplemente se coge la cantidad que yo tengo aquí y se la mueve al otro miembro, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que se debe mover con el signo opuesto. Cuando yo hablo de signos opuestos, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Si se está sumando, se pasa a restar. Y si se está restando, se pasa a sumar. De esta forma, miren que yo ya desplacé o moví este más 5 del primer miembro, lo estoy poniendo en el segundo miembro, pero con signo opuesto. ¿Listo? Y miren que yo ya dejé en el primer miembro la x sola, es decir, la cantidad que yo necesito o que me hace falta. De esta forma, simplemente realizo la operación del segundo miembro y ya encuentro x igual a 9. ¿Listo? Entonces, por facilidad,
yo sugeriría que utilicemos este segundo miembro, perdón, este segundo proceso, que es con el que nosotros de forma fácil podemos realizar las operaciones. Este primer proceso, que es el de agregar o quitar elementos, también es válido. Si a usted de pronto se le facilita más por este primer método, lo podemos utilizar. Pero de ahorita en adelante, nosotros vamos a hablar de este, que es el de transposición de términos. ¿Listo? Jóvenes, hasta aquí. ¿Preguntas o inquietudes? Bueno, entonces continuemos. Listo. Vamos a hacer una transposición de términos de una ecuación un poquito más compleja. ¿Listo? Yo tengo 7x más 16 igual a 3x menos 8. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que realizar? Todos los términos que tengan la variable o la letra x los voy a colocar o los voy a agrupar en el primer miembro, y todos los términos que sean constantes los voy a colocar en el segundo miembro. Eso es lo que nosotros tenemos que realizar. ¿Listo? Entonces lo hacemos de la siguiente forma. El 3x que está en el segundo miembro tiene signo positivo. Ustedes ya saben que si yo no coloco el signo positivo, se entiende que es un número positivo. Entonces, este número o este término lo voy a pasar al primer miembro. Lo muevo al primer término como está en este ejemplo y cambio el signo. Si es positivo en el segundo miembro, yo en el primer miembro lo coloco como negativo. Listo. Ahora, este más 16 lo voy a mover al segundo miembro. Si está positivo, en el segundo miembro va a ser negativo. Y miren que ahora el primer miembro está compuesto únicamente por términos semejantes que tienen la variable. Recordemos que es un término semejante. Un término semejante es aquellos que tienen la misma parte literal. ¿Listo? Bueno, y en el segundo miembro miren que solamente tengo las constantes o los términos independientes, es decir, los numeritos. Siguiente, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es reducir los términos. ¿Cómo se reducen los términos? En este caso es realizando las operaciones. 7 menos 3, 4x. Menos 8, menos 16, menos 24. ¿Listo? Les recomiendo, les sugeriría que en estos días, por favor, traten de recordar la reducción de términos, cómo era que se realizaban estas operaciones. Listo. Yo ya tengo la expresión en la parte de abajo, y miren que ya tengo las x o los términos que contienen la incógnita en el primer miembro y los términos que tienen o que no tienen la incógnita, que son los términos independientes, en la parte derecha. Bueno, listo, jóvenes. Hasta aquí nosotros vamos a trabajar esta primera parte. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estudiar después lo que es la regla del producto, que prácticamente es cómo solucionar esta expresión que nos aparece en la última parte. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar?
Vamos a realizar estos ejemplos. Se los dejo en pantalla, los voy a dejar como una pequeña actividad y por favor, mientras yo les paso el link de asistencia, me gustaría que ustedes traten de ir resolviendo estos ejercicios que están planteados. Dice, agrupa los términos con incógnita en un miembro de la ecuación y los términos independientes en el otro miembro. ¿Listo? Lo que es el trabajito que nosotros estábamos haciendo hace un momento. Entonces, jóvenes, manos a la obra y, y en un ratico empezamos a darle solución. ¿Listo? Entonces pongámonos a trabajar y ahorita ya le pregunto a alguien por lista, me dice cómo lo solucionó y vamos trabajando. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su atención.